La verdad es que gran parte de la población indígena, desde Copiapó hasta el sur del Biobío, se oponen a esta empresa conquistadora. ¿Es idea mía o aquí a los españoles no les está saliendo nada de fácil la cosa? Parece que somos los más porfiados de América. Les resulta fácil cuando hay una gran cultura dominante, un imperio, como los aztecas o los incas. Ah, claro, ahí solo hay que descabezar el imperio, tomar las riendas del poder, meter susto y someter. Aquí la cosa es bien distinta. Para el español, Chile es uno de los territorios más conflictivos de la región. En 1592, España manda un nuevo gobernador, Martín García Óñez de Loyola. Él promete solucionar para siempre la llamada Guerra de Arauco, que ya lleva más de 50 años. Pero la magnitud de la resistencia indígena lo obliga a pedir refuerzos al rey de España. Finalmente, un ejército profesional llega en su auxilio. García Óñez de Loyola comete un error mortal: acampar en Curalaba, territorio mapuche. El campamento es atacado y el gobernador español muere a manos de los indígenas. Los españoles le llaman a este episodio el desastre de Curalaba. Para los mapuches debe ser la victoria de Curalaba, ¿no? Sí, una victoria importantísima. Piensa que el gobernador García Óñez de Loyola llegó aquí confiadísimo en que iba a solucionar el conflicto. Y este sería el segundo gobernador que pierden a manos indígenas. Sí, mal le fue. Vamos antes que nos perdemos. A la muerte de sus autoridades y la destrucción de sus ciudades y sus lavaderos de oro, se suma un tercer asunto que enfurece a los españoles. Sus mujeres son tomadas prisioneras y se convierten en cautivas. Solo en la caída de la ciudad de Valdivia, los indígenas capturan a cerca de 400 mujeres y niños españoles. Las españolas cautivas son trofeos de guerra y se convierten en las chinurras. Muchas veces tienen un lugar privilegiado entre las esposas de los caciques. Mapuche y españoles unidos, no entiendo, Monón. Más bien españoles sitiados por guerreros mapuche durante 3 años. 3 años. Es lo que toma en Cael la ciudad. A partir de entonces, esta zona queda bajo dominio mapuche por casi 300 años. Recién hacia fines del siglo XIX se produce su incorporación a territorio chileno. 3 años sitiados. Y cuando se rinden, ¿cuánta gente sobrevive? De los cientos de habitantes del lugar, solo sobreviven 11 hombres y 10 mujeres. 3 años.
¿Qué comen durante todo ese tiempo? ¿Ratones? Y perros, gatos, libros, sillas e incluso carne humana. Francisco Núñez de Pineda es hijo de un maestre de campo del ejército español, algo así como un general de ejército de nuestros días. Kakemulfun, algún che, fe, tregua. Kakemulfun, algún che, fe, tregua. Núñez de Pineda. Santificado sea tu nombre, sea tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Soy Tacuifim Malepaín, Feitachi Mapumeu. Por suerte para él, su padre actuó como un militar justo cuando tuvo apresado a este hombre. Lientud. Gracias a su intervención, Núñez de Pineda salva con vida. Soy Nentuelain Tain Pali Cantún Feula. ¿Qué es lo que dice? Que desde siempre hemos peleado por nuestra tierra. Macana Mota Neturkein Tain Kewatual Tain. En sus 7 meses de cautiverio, va a conocer el mundo indígena de primera mano, como ningún español lo ha hecho hasta entonces. De esta experiencia de Núñez de Pineda nacerá uno de los clásicos de nuestra historia. El famoso cautiverio feliz. Esa crónica testimonial refleja como ninguna otra la vida cotidiana de los mapuches en esa época. En el tiempo que he estado al servicio de su majestad en esta guerra de Chile, he observado que algunos alzamientos que ha habido en las fronteras se han originado todos por malos ministros y gobernadores codiciosos. Algunos llaman a los indios ingratos, desconocidos y traidores, pero sus acciones y arrestos valerosos son justificados porque los han ocasionado nuestras tiranías. Núñez de Pineda es liberado mediante un rescate. Vuelve al ejército y no lo abandona jamás. De hecho, llega a ser maestre de campo de Chile. Y vuelve a pelear contra los mapuches. Por muy feliz que haya sido el cautiverio, él sigue siendo un español que le debe lealtad al rey. Ay, pero increíble. Pero en ambos bandos hay gente que se empeña a lograr algún tipo de acuerdo de paz. Por ejemplo, Luis de Valdivia. ¿Quién es él? Un jesuita, crítico de la guerra, que además redacta el primer libro de gramática mapudungun para conquistarlos por la fe. Es mejor que hacerles la guerra. En el sur de Chile, la guerra a gran escala continúa. El jesuita Luis de Valdivia es uno de los que lucha fuertemente, no solo en contra de la guerra, sino de algo aún peor: la esclavitud de los indígenas. Su venta permitiría a los españoles recuperar las pérdidas sufridas durante el conflicto. Por lo general, se les captura al sur del Biobío para ser embarcados en Concepción y de ahí llevados por barco a la zona central, o en el caso de los hombres, exportados directamente al Perú, a Bolivia e incluso a la misma España. Por 300 pesos castellanos se puede comprar a una mujer, por 200 a un muchacho y por 100 los niños. Bastante más barato que los 500 castellanos que cuesta un esclavo negro, aproximadamente 7 millones en plata de hoy. Mientras tanto, en el sur de Chile, un nuevo líder indígena irrumpe en la escena. El mestizo Alejo.
Alejo es hijo del cacique Curavilú y la española Isabel Vivar, la que raptaron. ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro, la cautiva. Después de la muerte de su padre, Alejo y su madre logran salir del cautiverio. Él es educado por los franciscanos. Ella ingresa a un convento. Alejo entra al ejército, donde destaca por su asombrosa puntería. Pero por ser mestizo, se le niega todo ascenso en el mundo español. Alejo abandona el ejército español y se une a la lucha indígena. La discriminación al mestizo es menor entre los mapuche. Los llaman gente revuelta. Alejo asciende rápidamente y se transforma en uno de los líderes del gran alzamiento de mediados del siglo XVII. Pero algunos de sus botines de guerra no solo enfurecen a los españoles. Tras la llegada de Alejo con una nueva cautiva, y mientras el líder duerme junto a su última conquista, dos de sus esposas intentarán realizar el acto que ningún español ha podido llevar a cabo. Lo que un ejército no es capaz, lo logran dos mujeres celosas. Todo un crimen pasional. Después del asesinato, ambas viudas se unen al bando español. Después de matar a un caudillo mapuche, no creo que convenga quedarse en su territorio. No, pero además son premiadas por los españoles con pensiones vitalicias. Hablando de plata, la esclavitud de la indígena produce suculentas ganancias, pero los alzamientos generan enormes pérdidas. Ambos bandos llevan más de un siglo peleando y desangrándose. Según las estadísticas oficiales del Virreinato del Perú, unos 35.000 españoles fallecen en Chile en alrededor de 150 años, la mitad como consecuencia directa de la llamada Guerra de Arauco. ¿Y qué pasa con los mapuches? Al comienzo de la guerra tienen una población estimada de 1.500.000 habitantes. Se calcula que hacia mediados del siglo XVII han muerto unos 95.000 guerreros, casi 3 veces la cantidad de españoles. Eso sin contar las pestes. Esas matan a casi 2/3 de la población indígena. ¿Y eso sería? Aproximadamente 600.000 indígenas mueren debido a las epidemias de viruela y tifus. Un duro balance, ¿eh? Para terminar con las matanzas se decide iniciar el diálogo. ¿Y ahora a dónde vamos? A un parlamento. A un parlamento. Algo me dice que no es Valparaíso. Vayan escuchar. Me buen rey también y un mapu. Ya se ahí, chao.
Los parlamentos son encuentros de diálogo y negociación entre españoles e indígenas. Se convocan en periodos de crisis para fijar las reglas que permitan la convivencia pacífica. En ellos hay intercambio comercial y cultural entre ambas sociedades. Al parecer el trabajo que hizo el jesuita Luis de Valdivia tuvo muy buenos resultados. Luis de Valdivia es clave en el cambio de estrategia, pero la verdad es que los parlamentos o collan, como les dicen los mapuches, existen en su cultura desde hace varios siglos. Han sido bien comunes entre los distintos pueblos indígenas del territorio. Si bien no es un resultado definitivo, es un muy buen comienzo, ¿no? Sí, desde luego. Después de 2 importantes parlamentos, España reconoce a los mapuches como una nación. La única que no ha sido sometida al imperio donde nunca se pone el sol. ¿Y los españoles qué ganan con esta negociación? La liberación de sus compatriotas cautivos, que los misioneros puedan entrar en tierras indígenas, que los enemigos de España sean también sus enemigos y que no formen alianzas con otros extranjeros que lleguen a la costa. Por lo menos van a poder dormir más tranquilos. A mediados del siglo XVII, Santiago se mantiene como la capital del Reino de Chile. Hacia 1626 tiene poco más de 500 casas y unos 11.000 habitantes. El Santiago de entonces es tan grande como el barrio de Avenida Mata entre 10 de Julio, Portugal, Santa Rosa y Alameda. En ese entonces, el río Mapocho tiene un brazo que sale al oriente del Cerro Santa Lucía y corre junto al antiguo Camino de la Cañada, la actual Alameda. La gente más pobre mayoritariamente vive al otro lado del río, en el barrio que llaman La Chimba. ¿Y los ricos? ¿Quieres conocer a uno? ¿Vivían bien los millonarios? Unos pocos señores concentran buena parte del poder. Es una familiar. ¿Y qué pasa con las señoras y las señoritas? Si lo preguntas por su participación en las esferas del poder, te aclaro al tiro que es nula. Solo unas pocas mujeres, generalmente viudas, de buena situación, logran algún grado de autonomía. Como la que vamos a conocer ahora. Mira, la famosa Quintrala. La misma, Catalina de los Ríos y Lisperger. Tuvo que pagar un alto precio por su poder, la persecución y la mala reputación que la acompaña hasta hoy día. Si está confesando sus pecados, tenemos para rato. ¿Sabías que es mestiza? ¿Mestiza? La sociedad colonial se divide según la cantidad de riquezas y el origen social. Arriba están los representantes del rey, o sea, el gobernador, los miembros de la Real Audiencia y del Cabildo, vecinos y encomenderos españoles. Aunque ser propietario define tu posición social, en América se suma la mezcla de etnias de la cual provienes. Un mestizo, hijo de español encomendero y de madre indígena, puede ser considerado español, especialmente si ella es hija de caciques, o sea, de la nobleza indígena. A pesar que los mestizos, mulatos, zambos, pardos y negros están en general en la parte inferior de la pirámide, de todos modos son importantes para los que están en la cima, porque les permiten ostentar poder. Una mestiza con poder, con dinero y más encima bruja. El 13 de mayo de 1647, la ciudad de Santiago se viene abajo, producto de un fuerte terremoto. Castigo divino. Han pasado los años y la Iglesia lentamente extiende su poder en nuestra sociedad. ¿Nombre? Úrsula Suárez Madre. Las intelectualmente más inquietas tienen una posibilidad, que es casarse, pero con Dios. En definitiva, las corporaciones religiosas forman parte de todas las esferas de la vida. En el Chile colonial, pocas instituciones tienen más influencia que las órdenes religiosas, en la economía, la educación y la soberanía. Los primeros en pisar territorio chileno, junto a Diego de Almagro, son los mercedarios. Los franciscanos evangelizan en el sur del territorio. Los dominicos se preocupan de la educación
creando el primer instituto educacional con grado universitario y biblioteca. Los agustinos son una orden confesional con mucha influencia, especialmente en la ciudad de Santiago. Finalmente, los jesuitas, la orden más importante e influyente de la época, no solo son una potencia económica, sino que se interesan por el mundo mapuche y, a pesar de algunos problemas iniciales, son los primeros que logran penetrar con éxito en el territorio indígena. ¿La jesuita, la más poderosa? Sí. Tanto en Chile como en el resto de las colonias españolas han acumulado un poder enorme. Por eso son lo primero que hace desaparecer la corona cuando inicia su contraataque. ¿Pero hasta cuándo van a aceptar que vengan de afuera a decirles qué tienen que hacer? Tranquilo, esto va a ser crisis luego. Por fin la libertad. Esa historia hay que verla.